La Yeshiva Bnei Zahar, Academia Hijos de Isahar, presenta el Seminario Judío Mesiánico, a cargo del Rabí Daniel Paredes von Hatchenberg. El conocimiento heredado a través de los siglos. El Señor tu Dios en medio de ti. La voz de Abraham, Moshe y Aarón a través del estudio de la Torá, el Tanaj. El conocimiento guardado a través del Talmud, la Mishnah, Gemara y la Halajá judía, puesto al servicio del Mashiach. Yeshiva Bnei Zahar, encendiendo la luz en tu vida para que ilumines las naciones con tu ministerio. Al estudiar la Torá encontramos allí la historia nacional del pueblo de Israel. El libro de Génesis, Bereshit, en hebreo, así comienza, Bereshit bara Adonai, relata los comienzos de la historia de la humanidad desde la creación del mundo, es decir, todo lo que hay. Por eso los rabíes dicen, no hay un antes ni un después de la Torá, todo está allí. Allí abarca desde la creación de los seres vivientes, tanto animal, vegetal, como del hombre. Y más adelante nos narra sobre la corrupción de la humanidad en el tiempo del diluvio, en la época de Noah. El capítulo 10 de este libro nos relata el comienzo de la repoblación de la tierra a partir de los sobrevivientes del diluvio, es decir, los descendientes de Noah. 3 hijos, Shem, Ham y Jafet. Cada uno de ellos simboliza una mentalidad diferente, es el símbolo de algo diferente. Ham representará los placeres corporales. Y Jafet, por su parte, va a representar el deleite con el arte y la estética. Y Shem, el perfeccionamiento del espíritu. Shem significa nombre, recordemos. Los seres humanos tienen entonces ya de por sí sentimientos, emociones, cualidades, características similares uno con otro, pero algunos se esfuerzan más que otros en conservar en su conformación, en su crecimiento y en su madurez los valores humanos. Dicha naturaleza humana entonces proviene de aquella originaria que tenía Adán, el primer hombre, que al ser creado por el Todopoderoso poseía las óptimas cualidades del espíritu, simbolizando la perfección humana por ser obra directa del Creador. La forma en que un hombre se educa a sí mismo es la que va a traspasar, implantar a su descendiente, pues quedará grabada y marcará su ADN. De los individuos que descuidaron su cultura, fueron surgiendo pueblos que a lo largo del tiempo condicionaron su naturaleza físico-mental y la de su descendiente hasta llegar a un nivel de vida primitiva, casi salvaje, y donde perdieron todos aquellos valores humanos básicos. Mientras que los pueblos gentiles se volcaban a la idolatría y el politeísmo, alabando el logro pleno de un bienestar material, de la fuerza, del poder y el placer, tal como se percibe en las mitologías de cada uno de esos pueblos originarios, formando ejércitos e imperios también por un lado, pero a la vez entregándose a orgías y a lujurias y desenfrenos morales por el otro. El pueblo hebreo, en cambio, desde su origen, se debatió con el fin de cultivar su alma y en su alma el conocimiento del camino ordenado por el Creador, su revelación, su nombre, y guardarlo por sobre todas las cosas. También fueron así sus padres, sus abot y sus nebim, sus profetas, que expresaban a viva voz la existencia en el universo de un solo ser creador, omnipotente, sempiterno, incorpóreo para toda la humanidad, cuya voluntad era la rectitud y la pureza de los seres humanos. Esta diferencia diametralmente opuesta está allá en el Salmo 20, donde nos dice que ellos confían en carros y en caballos, mas nosotros, en el nombre Shem de nuestro Dios, recordaremos, viviremos, es decir, tendremos memoria. La Torá anuncia entonces allí 70 individuos, de los cuales se derivan los 70 pueblos originales. Sus familias aumentaron, transformándose en clanes, y más tarde en pueblos con caracteres propios, definidos, diferenciándose uno de otro a través de sus costumbres, su apariencia exterior en la vestimenta, en su fisonomía y aún hasta su identidad. En sus comienzos, los descendientes de Noah habitaron lo que se llama la media luna fértil, es decir, aquella parte sur de la llamada Shinar o Sumeria, que es la parte sur de la Mesopotamia asiática, y tenían una característica: todos hablaban una misma lengua. Se dice que tenían Ejad Lashon, una sola lengua.
Un dirigente de la raza de Ham, cuyo nombre era Nimrod, consiguió dominar a estos pueblos e introducirlos en la idolatría y el paganismo bajo su reinado. Así que fue que los llevó a creer que Dios era un Dios que destruía el mundo por inundación. Dijo entonces: construyamos una torre tan alto como podamos llegar hasta el cielo, de manera que allí Él no tendrá oportunidad, si quiere destruir la tierra por inundación, de llegar a nosotros. Ahora bien, así fue que comenzó la Torre de Babel. ¿Sí? En castigo a esta rebelión, cada pueblo comenzó a hablar una lengua diferente. Crearon una confusión repentina, la discordia y la lucha entre ellos, pues nadie se entendía y se dispersaron. De manera que esto sucedió en el año de la creación, 1996, desde la creación de Adán. Ahí es donde comienza Abraham a entrar en la escena. Abraham es el elemento distinto. Como habíamos explicado, Nimrod continuó cazando las almas, la mentalidad de la gente y volcándola contra el Creador a través de su discurso y de su filosofía. Construye esa Torre de Babel, pero que después fue suspendido. Así es que entre los favoritos de aquella corte había un hombre llamado Shem, un descendiente que su nombre era Terach. Terach tenía dos hijos, Nahor y Aram. En el año 1948 nació su tercer hijo, al que llamó Abraham, que significa elevación. Ahora bien, en alusión al favoritismo que el rey Nimrod le había concedido. Más tarde le fue cambiado el nombre Abraham por el de Abraham. En la antigüedad, todos los pueblos se guiaban por astrología. Es decir, el masar, el destino de estos pueblos, estaba guiado, dirigido por las constelaciones, las estrellas, acompañando a las religiones paganas, y los reyes tenían toda su corte de astrólogos y de adivinos para que le anunciaran lo que veían a través de las estrellas. Abraham mismo va a ser una persona muy entendido en esto. Hashem le dirá que sal de ti, es decir, sal no de tu tienda, sino de ti mismo. Y le dice: mira las estrellas, ¿qué ves? Y él dirá, le preguntará: ¿cuántas estrellas ves? Y él dirá, bueno, que no tengo hijo. Es decir, la lectura le dirá de que él no podría tener un hijo. Sabía interpretar la astrología porque eso provenía de aquellos pueblos. Pero allí va a haber un problema. Terach le va a ser obligado por Nimrod a entregar a su hijo, pero le va a entregar el hijo de una sierva que había nacido ese mismo día también, al que va a dar muerte Nimrod, sin saber que había escondido a Abraham y a su madre en una cueva, donde estarán por muchos años hasta que salgan. Después de ahí habrá todo un proceso por el cual 10 pruebas va a ser sometido Abraham en aquella tierra para poder salir de allí y poder ser libre. A través de ahí se va de esa cueva, de ese lugar de Ur-Kasdim, que significa horno de fuego, el lugar donde él fue sometido y tirado por Nimrod, y del cual él salió ileso. Pero ¿qué sucede? Su hermano murió en ese lugar. Ahora bien, se van con su padre, con su mujer, sus hijos y su sobrino y aquel siervo que Nimrod le había enviado, Eliezer, a la tierra de Canaán. Allí llegarán y allí van a estar en un lugar llamado, en el lugar, digamos, que él llamará Haram Naraim, o Haram. Es decir, por eso ahí será llamado Ibrim, hebreo, que significa del otro lado, de la otra orilla, o sea, del otro lado del río Éufrates. Es por eso que en aquel lugar será llamado por primera vez Ibrim. De ahí la pronunciación y el origen del término hebreo. ¿Qué es lo que nos interesa aquí? Es que aquí la historia comienza con Abraham. Hay 10 generaciones entre Adán, el primer hombre, y Abraham, quien va a ser el hombre a través del cual Dios va a formar, y a través de él dar el proceso de iniciación a la creación del pueblo de Israel. Ham e Israel. También encontramos por el otro lado 3 hijos que van a marcar la descendencia. Son los hijos de Noah: Shem, Ham y Jafet. Shem será el de quien desciende el pueblo hebreo. Significa nombre, por lo cual él dará origen a los que guardan el secreto y el conocimiento del nombre del único y verdadero Dios, creador del universo. Por el otro lado tenemos a Ham, que viene de una palabra que quiere decir quemado, tostado.
De él nacerán todas las tribus del norte de África y por lo tanto los demás que se dispersarán hacia el norte, los hijos de Jafet. La profecía habla de una maldición sobre Cam. Dice, maldito sea su nieto. Dios no lo pudo maldecir a él porque ya estaba bendecido, pero sí maldijo a su nieto. Es decir, su padre maldice a su nieto. Y por eso hay una maldición de esclavitud sobre ellos. Todos los pueblos del África mantienen esta maldición. Y sobre Jafet dice, habite en las tiendas de Shem. Es decir, hay un Shem representa al pueblo hebreo. Ham representará a los pueblos gentiles que no han conocido la Torá ni la palabra del Eterno. Y Jafet va a pasar a representar entonces la iglesia que vive, que se expresa y que en todo depende y está emparentada con el pueblo de Israel. Nos veremos en la próxima clase. Baruch Hashem.